honrado, Señor, de poder estar, Señor, un día más aquí en tu casa. Queremos pedir tu bendición, queremos pedir que tú puedas estar hablando a nuestras vidas, Señor. Toma control y dominio, Padre. En esta hora, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre. Queremos escuchar tu voz, como solo tú sabes, Señor, hablarnos. Nosotros estamos deseosos de poder escucharte. Anhelamos poder ser ministrados por tu Espíritu Santo. Te pedimos que tomes dominio, Señor, de esta atmósfera, Padre. Toma control y dominio, trae aún quietud, Señor. Permítenos, Padre, que nosotros podamos estar atentos, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Tome su asiento. Damos gracias, amén, al Señor porque nos ha permitido, amén, llegar un día más aquí a su casa. Somos victoriosos, amén, porque hemos vencido tantas cosas quizás, ¿no? En el transcurso del día, ¿no? Y aquí estamos, quizás cansados, quizás agobiados, pero el Señor tiene el descanso para nosotros, amén. Sabe que el Señor sabe en la condición que usted llegó, sabe cómo está su corazón, amén. Así que hoy usted pueda escuchar, amén, y ser ministrado por el Señor. Yo quiero compartir con ustedes una palabra en San Juan 14. San Juan 14, del versículo 1. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? Donde el Señor, hay mucha promesa en esta palabra. Y sabe que la compartí ayer allí en 25, y hoy cuando la pastora me avisa que tenía que compartir acá, Señor, qué palabra, ¿no? Y el Señor como que me da otro enfoque de la misma palabra, porque así es la palabra del Señor. Nos habla en todo tiempo y de diferentes maneras, ¿no? Y eso es maravilloso. Y esta palabra, ¿no? El primer versículo, ¿no? Que el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón. Como decía al principio, sabe que el Señor sabe en la condición en la que cada uno de nosotros hemos llegado, ¿no? Porque tenemos diferentes vivencias y pasamos diferentes cosas, cada uno de nosotros. Quizás estás en un tiempo de alegría y estás contento y ansioso porque te vas a ir de viaje, o quizás estás triste y angustiado, ¿no? El Señor sabe. Y acá la palabra del Señor nos dice y nos aconseja: no se turbe vuestro corazón. Porque muchas veces viene esa turbación, ¿no? Viene la angustia, vienen esas cosas allí a atacarnos, ¿no? Como quien dice, y provoca muchas veces la tristeza, ¿no? La desesperanza, el perder, ¿no? La fe muchas veces. Y entonces viene esa
turbación, porque la palabra turbado significa inquieto, intranquilo, ¿no? Como que uno va perdiendo la paz, ¿no? Y sabemos que la paz viene cuando uno, yo creo que tiene fe, ¿no? A pesar de la situación que esté viviendo, uno puede mantenerse en paz, pero cuando estamos turbados, esa paz está ausente. Y aquí el Señor les estaba hablando a sus discípulos, y saben que en los versículos, en los capítulos anteriores, era donde el Señor les estaba diciendo que Él se iba a ir, ¿no? Que Él iba a morir, que no lo iban a ver más, les estaba diciendo. Entonces yo creo que eso mismo provocaba en ellos, ¿no? Esa turbación, ¿no? Porque el maestro con el que habían compartido 3 años y medio, de repente ya no iba a estar, ¿no? Entonces, como que el guía, como el que los orientaba y los guiaba, de repente ya no estaba. Y yo creo que esa inquietud estaba en esos corazones, porque nos dice el capítulo 13 y el versículo 33, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os lo digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, ¿no? Él se iba al cielo y los discípulos no lo podían llevar, ¿no? Y él había estado con ellos ese tiempo y les había ministrado, y ellos habían visto el poder de Dios, ¿no? Porque todas las obras y milagros que él había hecho, ellos lo presenciaron. Entonces, de repente cuando les dijo, bueno, yo me voy a ir y no los puedo llevar, yo creo que por eso el Señor, como Él conoce, ¿no?, la condición de cada uno de nosotros y nos habla de forma muy directa, les decía eso, que no tenían que estar turbados, que no tenían que estar intranquilos. ¿Y por qué viene muchas veces esa intranquilidad, ¿no?, esa angustia en nuestros corazones cuando muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, ¿no? Cuando uno presenta una petición que tiene y pasa el tiempo y escucha quizás las promesas, pero no viene y no llega, y yo estoy preocupada, ¿y qué pasa conmigo? Y entonces así empiezan a inquietarme y a buscar quizás respuestas en otros lados, quizás donde no debo, ¿no? ¿Y por qué? Porque se lo pedí al Señor una vez y se lo pedí 2 y 3 y 20 veces y como que no me responde, entonces mejor voy a ir a otro lado, ¿no? Quizás voy a ir al curandero, quizás voy a ir, no sé. Porque muchas veces en la desesperación uno empieza, como a quien dice, a hacer como esos manotazos, ¿no?, de ahogado, ¿no? No sé si una vez ha estado usted en una situación de esas, pero viene muchas veces la angustia. Y así sucedía con estos hombres, ¿no? Pero uno dice, estuvo con ellos, compartió, el Señor les ministró su palabra, y así mismo nosotros muchas veces, porque más adelante, ¿no?, si compartimos, vio cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, y allí Jesús le dice, ¿no?, pero Felipe, tanto tiempo y todavía no me conocéis. Y muchas veces sucede eso, ¿no?, con nosotros mismos, que aún estando dentro de la iglesia quizás todavía no hemos alcanzado a conocer a este Dios grande y verdadero que nosotros tenemos. Por ahí quizás de oídas no estamos, o por ahí porque escuchamos que alguien habla y entonces estamos quizás sin tener un conocimiento más cercano, ¿no?, una relación más íntima con el Señor, y entonces realmente se nos hace como quien dice un desconocido quizás, ¿no? Quizás uno está como con una esperanza y ya no viviendo una relación genuina con el Padre, que es lo que realmente Él quiere que nosotros tengamos, que realmente lo veamos como ese Padre cercano, como ese Abba Padre, ¿no? Y sabe que en la vida y nosotros vamos a pasar así diferentes momentos, ¿no?, diferentes situaciones. Y sabe que el Señor se mueve de esa manera, ¿no? Y se manifiesta a nosotros a través del dolor, a través del quebrantamiento, ¿no? Y sabe que uno sabe y dice, bueno, yo sé que algún día voy a estar allí en las moradas celestiales. Porque acá el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor. Les dijo, miren, yo los voy a dejar, los tengo que dejar, no los puedo llevar, pero después yo voy a volver
una segunda vez y los voy a llevar porque allá yo tengo lugar para cada uno de vosotros. Esa es la promesa del Señor. Pero mientras estamos esperando, obviamente debemos transitar por esta vida, debemos transitar por este camino. Y en este camino es un camino muchas veces difícil, ¿no? Un camino por el que nos toca pasar diferentes situaciones, quizás de enfermedades, quizás de escasez, no sé. El Señor se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Y allí de esa manera uno va conociendo al Dios de poder que uno puede leer a través de la palabra, ¿no? Cuando usted, el Señor, le hace pasar por el proceso de la enfermedad, pero luego viene la sanidad de Él y uno dice, ay, qué lindo, vino la victoria del Señor. Pero mientras tanto tuviste que pasar noches de agonía, tuviste que soportar dolor, tuviste que aguantar que el cuerpo físico no venga a decaer. El otro día hablaba con una hermana y ella me contaba su situación de enfermedad y yo le decía, bueno, hermana, hay momentos donde uno tiene que parar, ¿no? Un poquito, porque somos humanos, ¿no? Y tenemos que recuperar quizás nuestro cuerpo físico porque el cuerpo por ahí dice, bueno, basta, ¿no? Hay que parar un poquito, hay que recuperarse. El mismo Señor, ¿no? Les aconsejaba a través de la palabra cuando al profeta decía, come y bebe porque largo camino te resta, ¿no? O sea, el Señor sabe que somos humanos y vamos a pasar diferentes situaciones. Y le decía yo a esta hermana, no, mira, es momento, ¿no? Donde uno tiene que parar y fortalecerse nuevamente, ¿no? Fortalecerse, no quedarse allí tirado o lamentándose, sino, bueno, tomar ese tiempo para leer más la palabra, para quizás escuchar prédicas, ¿no? Para tomarse ese tiempo de descanso muchas veces aún espiritual. Y eso está permitido, hermano, ¿eh? Eso está permitido, eso no es malo. Y nos dice, como decía aquí, ¿no? El versículo 8, donde le decía, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y allí, ¿no? El Señor nos dice en esta noche, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, tanto tiempo y todavía no conocen las maravillas que yo puedo hacer en la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Que el Señor nos ayude y nos ayude a aumentar nuestra fe, ¿no? Aumentar nuestra fe, que eso viene a través de la palabra del Señor, de la lectura, del yo ocuparme de las cosas eternas, de las cosas espirituales, de poder estar, de pasar tiempo, de convivir con Él. La otra vez escuchaba un pastor que decía que hay una tribu, ¿no? De indígenas que dice que ellos para conocerse, ¿no? Dice que le decían, tenés que llevar una bolsita de sal y sentarte con esa persona que querés conocer y charlar con él y ir comiendo, decía, la sal. Entonces allí, no, imagínense, ¿no? Y allí va, pasa tiempo, le va conociendo, va conociendo cómo habla, va conociendo cómo piensa, cómo se mueve, todo eso va conociendo. Y eso mismo nosotros tenemos que hacer con el Señor, ¿no? Saber y decir, bueno, Señor, a ver, hoy yo esta palabra, sabe cómo a mí el Señor me la trajo, porque yo le decía a mi esposo, para mí hay algo más profundo, digo, del hecho de decir esto que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No era solamente una promesa donde el Señor nos habla que Él está preparando el lugar allá. Yo decía, había una inquietud en mi corazón. Yo decía, pero hay algo más profundo, pero yo siento que tiene que haber otra, como quien dice, otra interpretación, otra revelación. Y eso venía esa inquietud a mi corazón. Y quiero compartir con ustedes en 2 Corintios 5:1. Yo tenía una Biblia que tenía un lenguaje actual y después la Reina Valera. Seguramente tienen de la Reina Valera, ¿no? Sí, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Mire qué linda esta promesa, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿De qué estaba hablando allí Pablo, no? Yo creo de nuestro cuerpo físico, no de lo terrenal, porque dice así la palabra, dice, sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, porque somos templo del Espíritu Santo, dice, se deshiciere, amén, y luego nos dice, tenemos en Dios un edificio. Entonces, allí el Señor hablándonos, ¿no? O sea,
porque del polvo venimos, al polvo vamos, entonces en algún momento vamos a partir, ¿no? Pero ¿sabe qué? Dice el Señor, no importa. En el lenguaje actual dice tiendas de campaña, dice, no dice moradas terrestres, dice tiendas de campaña. Y hablaba acerca de tiendas de campaña, una carpa, ¿no? Las carpas, no sé si usted alguna vez ha ido de campamento, si le gusta o no, ¿vio? Pero vio que la carpa pasa un par de años y se va desgastando y se va rompiendo, ¿no? Sin embargo, dice la palabra del Señor que Él tiene un edificio en el cielo, que no está hecho con manos humanas, ¿no? Que es algo que va a durar, algo eterno. Entonces es tiempo de darnos cuenta, hermanos, de que nosotros somos aquí peregrinos y extranjeros, estamos de paso en este lugar. Entonces es tiempo de que nosotros veamos de que aquí va pasando el tiempo y vamos cumpliendo años y vamos como envejeciendo, vamos, ¿no? Pero ¿y yo qué estoy haciendo? Estoy invirtiendo en mi vida, en lo que perece, más que en aquello que es eterno. Entonces es tiempo de decir, bueno, me voy a preocupar más por esto, por las cosas del Señor, por lo eterno, por lo que va a permanecer y no por lo que perece. Vio que usted tiene su casa aquí, el que tiene la bendición de tener su casa propia o el que alquila, quiere ir hermoseándola y va y le compra una vez una mesita y un día la pinta y se va preocupando y va gastando tiempo y va gastando esfuerzo, porque eso lleva, ¿no? Si no lo hace usted mismo, usted va a pagar a alguien para que se lo haga y lo hace con gusto porque usted está viviendo en ese lugar. ¿Y sabe qué? Cuanto más en esto de poder decir en el reino de los cielos, invertir en esa morada que el Señor tiene preparada para cada uno, ¿no? ¿Y de qué manera? Si no es como decía al principio, de teniendo una intimidad con el Señor, de buscando de su presencia, de pasar tiempo con Él, con el Espíritu Santo, aleluya, de que Él pueda tener la libertad de decir, bueno, yo voy a usar allí a mi hermana, ¿no? Yo quiero manifestarme a tal persona y voy a buscar un instrumento, a ver qué instrumento puedo buscar, aquel que esté dispuesto, porque Él se va a encargar de capacitarnos, porque si dijéramos que uno se siente capacitado para, quizás aún mismo para compartir una palabra acá, y no, yo particularmente, si la pastora cada vez que me avisa, yo tiemblo, hermano. Yo tiemblo y yo, ay, pastora, digo, pero bueno, y lo hago. Y usted me dirá, pero usted tiene que estar acostumbrada porque en 25 también lo hace. Y no estoy tan acostumbrada quizá. De que me gusta así, pero no me es fácil, ¿no? Pero ¿sabe qué? Le digo, sí, Señora, aquí estoy, heme aquí estoy. Me dispongo, quiero que tú puedas usar mi vida. ¿Y saben por qué me animo tanto? Me animo tanto porque creo en esta palabra de poder y porque he vivido lo que aquí dice. He vivido cuando el Señor ha rescatado mi vida, ¿no? Y me ha sacado de la depresión, de tantas cosas me ha librado el Señor, porque imagínense que 13 años cuando llegué al camino del Señor no tenía quizás una vivencia en drogas ni en nada de eso, pero sí había un deseo de morir, no había ganas de vivir, ¿no? Entonces allí el Señor rescata mi vida y me impactó así, de esa manera, conociendo y abriendo lo que estaba en mi corazón, ¿no? Entonces yo digo, no, este es un Dios verdadero, este es un Dios que habla, que me conoce, y eso impacta las vidas, ¿no? Porque así es el Señor, nos conoce. Usted aquí me puede mostrar una sonrisa hermosa, puede quizás tener unos dientes bien lindos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Quizás por dentro hay dolor en su corazón, quizás hay angustia, quizás usted venga no sé, con una decepción, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido decepcionados? Como decía al principio, ¿cuántas veces quizás hemos presentado peticiones delante del Señor y vemos que no llega? Entonces empezamos como hacía allí Pedro, ¿no? A lavar las redes, a lavar, y seguimos viniendo a la iglesia y seguimos viviendo así nuestras vidas, ¿no? Con esa, como quien dice, quizás apatía, ¿no? Esa apatía espiritual. No sé si usted alguna vez ha estado inapetente en las comidas, ¿no? Que usted la ve y dice, no me apetece, no, esto no. Y ¿sabe qué? Muchas veces así nos encontramos en lo espiritual. Muchas veces viene esa apatía espiritual. Y podemos tener los mejores manjares quizás aquí al frente, pero nosotros no vamos a tener el deseo de comer. Y eso es una enfermedad. Y el Señor quiere traer sanidad, amén, a nuestras vidas. Quiere sanar nuestros espíritus.
quiere que nosotros podamos conocerlo a Él realmente como Él es, como el Dios, como el Abba Padre, aleluya, como ese papá que se preocupa por sus hijos, que quiere cada día aconsejarnos y hablarnos. No sé si usted le aconseja a sus hijos o no. Yo estoy por ahí todo el tiempo, ¿no? Esto, lo otro, y muchas veces ellos, pero como que soy muy, muy pesada, ¿no? Pero obviamente yo siempre les digo, no, nadie va a querer el bien más que tu papá y más que tu mamá, ¿no? Y así el Señor, Él quiere y nos habla y nos aconseja, porque Él quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Y ¿sabe qué pasa? Muchas veces estamos aquí mismo dentro de la iglesia viviendo una orfandad, hermano. Muchas veces nosotros no estamos disfrutando del Padre que tenemos. Como hacía allí el hijo mayor, ¿no? El hermano del hijo pródigo, que él estaba allí, estaba en la casa, pero de repente vio que estaba su hermano festejando porque había vuelto con su papá y le entró y dijo, pero tantos años, papá, yo acá, ni siquiera un cabrito. Y muchas veces, ¿sabe qué pasa? Que nos encontramos aquí caminando en esa orfandad, teniendo tantas necesidades, ¿no? Vio que uno como padre está viendo, mira, a ver cómo están los zapatos, a ver, ¿no? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo están? Y muchas veces esas zapatillas, ¿no? Se les va haciendo como el agujero, tanto caminar, ¿no? No sé si usted alguna vez ha tenido que pasar por eso, ¿no? Y que va caminando y viste que se te entra la piedrita allí y ese dolor, ¿no? Que de la piedrita que vas caminando, ¿no? Y no nos damos cuenta que el Señor tiene ahí una zapatería con las zapatillas más caras para que vos puedas caminar bien. No nos damos cuenta de que Él tiene allí y Él está esperando que vos puedas venir y tomar de ese par de zapatillas que estás necesitando. Aún mismo comiendo pan duro muchas veces comiendo pan duro. Aleluya, y el Señor teniendo manjares, pero no nos atrevemos muchas veces a disfrutar de ese Dios, de ese Padre. No nos atrevemos, no tomamos esa osadía, la misma osadía que tomó la mujer del flujo de sangre cuando ella pudo vencernos tantos prejuicios, porque imagínense que esa mujer era inmunda. Para la sociedad ella no podía estar allí en aquel lugar, y dice que había una multitud que estaba allí apretando al Señor Jesús. Sin embargo, ella pudo vencer el prejuicio y todo ese miedo, yo creo, y aún utilizar la palabra de fe. Dijo, si yo fuera a tocar el borde, sé que voy a ser sana de mi azote. Aleluya. Y allí tomó ese atrevimiento, porque fue atrevida, no fue osada, y llegó allí, tocó aquel borde, y allí pudo recibir su milagro. Falta que cada uno de nosotros podamos despertarnos y darnos cuenta realmente el Dios que tenemos y que servimos. A ese Dios de poder, aleluya. Ese Dios que tiene tantas bendiciones para darnos, que quiere que camines así que camines. No digo que todo nos va a ir bien en la vida, no. Pero debemos estar seguros de que cada situación difícil que vamos a atravesar es porque Él nos quiere enseñar algo. Es porque Él quiere que nosotros aprendamos. Un día aparece Pedrito en casa. Me llevó una plantita de menta, chiquita. No sé si ustedes tienen menta. Un tiempo antes, mi hermana, yo traje de la casa de mi hermana una plantita y me dice, no, esta se te va a dar por todos lados, porque la menta, dice, y yo la planté, se secó, hermano. No. Entonces después del tiempo aparece Pedro y me lleva. Entonces yo le digo, mira Pedro, entonces anda vos y plantámela, le digo. Él fue y la plantó. Y la planta estaba hermosa, había crecido, se había hecho bien grande. Y después me habían traído un orégano. No sé, a mí me encanta, vio el orégano fresco, qué lindo, qué rico que es. Y allí estaba también. Y entre medio de ello empezó a crecer el césped, ¿vio? Y estaba creciendo ahí un par de yuyos. Y cierto día dice, mi esposo manda acá, Franquito. Dice, hijo, anda a cortar el césped. Ay. Fue y cortó el césped. Cuando yo vengo del trabajo, no había nada. Estaba todo eso allí al ras del suelo. Franco, ¿por qué la menta, el orégano? No sé, papá me mandó y sí, yo le dije que, pero yo, ¿vio? Lo que es que te corten así. Estaba tan linda, tan hermosa. Y me puse mal, bueno, ya está, ¿no? Y resulta que un día pasa el tiempo y vengo y venía llegando del trabajo y veo unas cositas allí que estaba creciendo y me acerco así para mirar qué es lo que estaba creciendo. Mira, hermano, no sé, pero no
no me puse a contarlas, pero tenía ganas de contarlas porque eran tantas y tantas plantitas de mentas que se habían esparcido y que estaban naciendo, hermanos. O sea, y ahí el Señor me estaba hablando y me estaba ministrando también, porque el Señor nos habla aún de las cosas más comunes. Aleluya, que cuando parece que está todo perdido, que parece que ya no hay nada, de repente el Señor dice, no, mirá, lo hice y acá está, mirá la abundancia que hoy estás teniendo. No tenés una menta, tenés 60 mentas ahora, aleluya, porque así se mueve nuestro Dios, haciendo lo que no es. Cuando vos crees que está todo perdido, cuando vos crees que esa casa propia no va a llegar, porque estás viendo, aleluya, que miraste las noticias y el dólar sigue subiendo. Estaba por venir y puse ahí, casi no sé cuánto se ha ido el dólar. Y yo, 1.500. Pero ¿sabe? ¿Usted cree que a nosotros los hijos de Dios eso nos tiene que afectar? No nos tiene que afectar porque nuestro Dios es un Dios grande, aleluya. Aleluya, no pierda su fe, fortalézcase en el Señor, que el Dios nuestro es el Dios de los imposibles, aleluya. No perdamos la fe, no perdamos la fe. Comencemos a visualizar esa casa que estamos anhelando. No nos dejemos vencer y volvamos a esa así, apatía, decir, no, el dólar está muy alto. Y yo, mira, el otro día pedimos un presupuesto con mi esposo a un albañil. Queríamos hacer una remodelación y de repente cuando nos llega, yo digo, no, para mí se puso un 0 de más, Dios. Pero tampoco era. Y vio que la otra vez me reía porque había leído que dice, ¿usted cree que el albañil es pobre hasta que te pasa el presupuesto? Y yo decía, no, digo, pero estos son 2 años de trabajo, no sé, y bueno. Y era un trabajo que nosotros considerábamos algo como sencillo, ¿no? Como que no iba a ser tan caro. Y eso a mí me trajo así cierta, ¿no? Decir, pucha, no, entonces no va a poder ser. Entonces esto va a tener que continuar como estaba. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto, ¿no? Pero no, porque cuando el Señor quiere que vos puedas avanzar de lo que hace, uno tiene que dar el primer paso y decir, bueno, voy a ir a comprar material o voy a hacer esto, no, uno tiene que moverse y dar el primer paso en fe para que el Señor no después pueda estar obrando de acuerdo a la fe que cada uno de nosotros tenemos. Aleluya. Y el poder es eso, ocuparnos en lo eterno. Y Él se va a encargar de todo lo demás, porque nos dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Aleluya, todo va a ser añadido. Y no hay nada más lindo que ocuparse de las cosas del Señor. ¿Sabe qué lindo el gozo? ¿Sabe qué lindo es poder sentir, ¿no? Esa plenitud de poder servir al Señor. No hay dinero en este mundo que pueda satisfacer eso. Vio que uno cuando tiene un trabajo mensual, usted dice, bueno, listo, a fin de mes yo voy a tener el dinero, ¿no?, por el cual yo trabajé. 8 horas por lo general trabajamos, quizás hay otros que trabajan más, otros menos. Y uno recibe. Y hay muchas veces que dice, pucha, tantas horas para cobrar esto, ¿no? Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor quiere lo multiplica y hace cosas maravillosas. Yo quedaba asombrada con la casa de los pastores. No sé cuántos de ustedes la conocen. ¿Cuántos? Tenemos que ir, pastora, allá. Todos tenemos que ir. Bueno, ¿vio? Una tirita y vaya. Vaya y conozca cómo es su casa. Yo cuando la pastora la primera vez me dice, y acá esto es nuestro, dice, acá me dieron. Yo miraba, sinceramente, hermano, yo digo, pobre pastora. Yo decía, menos mal que son 2 nomás, yo decía, porque ella y el pastor. Porque a mí me pasa eso, yo no sé si donde no conozco de albañilería o de esas cosas, que yo veía como un terreno tan chiquitito, yo decía, uy, pobre pastora, decía. Cuando entré a su casa, hermano, es una cosa hermosa, grande, mire que hasta la pileta tiene ahí, ¿no? Y usted dirá, ¿y de dónde sacaron la plata para hacer semejante casa con muebles lindos, todo, casi todo nuevo, pastora? Y nos preguntamos, y yo sé que más de uno habrá dicho, ¿qué pasó? ¿De dónde sacó esa plata la pastora? Si no es de un Dios que nos recompensa de acuerdo a nuestra labor, aleluya, porque sabe que Dios no es deudor de nadie, Dios no es deudor de nadie. Y usted ha visto y los ve, ¿no? Que van, que vienen, que andan y se van moviendo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que creer, aleluya, el Dios que nos va
va a pagar, que va a traer esa retribución por lo poco o por lo mucho que usted haga para el Señor. Pero el ocuparme de lo eterno, el preocuparme de Él y de sus cosas va a traer galardón para cada uno de nosotros, hermanos. Así que el Señor pueda fortalecernos, pueda darnos, ¿no? de esa... Yo estoy en este tiempo también, así como estuvieron las hermanas, con un tiempo de la anemia, ¿no? Esto me atacó, me hice unos estudios y me dicen, no, estás anémica, me dice él. ¿Cómo te sentís? Me dice. ¿No estás cansada? ¿No te sentís? Y por momentos sí. Pero ¿sabe qué? Uno por ahí podría decir, bueno, me quedo, no hago, ¿no? Pero no. Uno recién decía que sí, que está bueno. Pero uno tiene que tener esa sabiduría y darse cuenta, ¿no? De esa guía del Espíritu Santo, decir, sí, como yo decía la otra vez, ¿es tiempo de avanzar o es tiempo de quedarme? ¿Es tiempo que tengo que seguir peleando o es tiempo que tengo que quedarme en mi casa fortaleciéndome? Y en mí no estaba permitido eso, ¿no? Sino el hecho de tener que seguir avanzando, el hecho de tener que decir, bueno, no, esto no me tiene que frenar, sino que yo tengo que fortalecerme. Decir, Señor, tú conoces mi organismo y puedes fortalecernos. Amén. Así que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes, que yo sé que es palabra del Señor y la palabra del Señor no vuelve vacía. Quiero compartir con ustedes 2 versículos antes de terminar en San Juan 6:27. San Juan 6:27. Aleluya, Jesús. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Vio? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y después en Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya, amén. Que podamos alimentarnos, ¿no? De su Espíritu Santo, que podamos preocuparnos por lo que realmente importa. Porque acá un par de años, como decía, y ya no vamos a estar. El día ni la hora de nuestra partida de esta tierra nadie la tiene asegurado, pero todos en algún momento nos vamos a ir. ¿Y sabe qué? Después lo que continúa es eterno. Es eterno. Entonces imagínense la importancia que yo le tengo que dar a lo eterno, a aquello que va a permanecer siempre, a mi relación con mi Padre. Aleluya. Su Espíritu Santo pueda ministrar su corazón en esta noche. Y el Señor sabe de qué manera tratar con cada uno de nosotros. Aleluya, el Señor nos conoce y lo que el Señor ha hecho en mí quizás sea diferente en lo que va a hacer en nuestro hermano, nuestra hermana. En todos es diferente y eso yo amo del Señor. Yo amo del Señor porque sabe quién los creó a todos, vio que con la huella digital diferente, nadie dice que es igual a nadie. Y Él sabe de qué manera, entonces yo no voy a juzgar a mi hermano porque está pasando por esto, por aquello, porque Dios sabrá de qué manera va a estar obrando en él o en ella. Aleluya. Pero que podamos sí ayudarnos unos a otros, que podamos sí estar allí quizás extendiendo nuestras manos y sabiendo que tenemos un Abba Padre que quiere suplir todas nuestras necesidades, que ya es hora de dejar de vivir en la orfandad aún estando dentro de la iglesia. Aleluya. Comienza a vivir en plenitud. Comienza a pedirle al Señor, lléname de tu gracia. La gracia, la presencia del Señor vale mucho más que la casa que estás pidiendo y vale mucho más que el auto. Su presencia lo llena todo. Entonces si vos estás en su presencia, de repente ni te va a importar lo demás, y cuando te deje de importar va a llegar. Cuando te dejes de pensar y de afanar, va a llegar. Dedicarle el tiempo que el Señor te está pidiendo. Como recién decía, el Señor sabe y demanda a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Quizás el Señor a vos te despierta de madrugada, quizás al otro no, quizás el otro en la noche. El Señor usa ese tiempo de la noche para hablar con Él, o quizás el de la mañana.
Así es nuestro Dios, es un Dios multifacético, es un Dios, aleluya, es un Dios tan que a mí me impacta. Yo digo, gracias Señor, gracias porque somos creados todos diferentes y así es tu trato. Pero tu amor para todos es igual. No es que por ser uno un pastor te ama más a un pastor que a otro hermano. No, el amor de Dios es para todos. Aleluya. Póngase en pie, hermano, en esta noche. Aleluya. Comience a vivir, hermano, este evangelio. Comience a vivir, comience a experimentar. Aleluya. Que la palabra dice que el reino de los cielos es de los valientes. ¿Sabe qué? La valentía de poder creer en la palabra, de poder vivir en lo sobrenatural. Como recién decía, aquellas cosas que quizás yo no estoy logrando alcanzar, poder romper todo esquema, decir, no, yo voy a avanzar. Moisés, cuando tenía aquel mar rojo para cruzar, dice que se para y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estoy aprisionado, me están persiguiendo y estoy con todo el pueblo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero la palabra dice que el Señor, ¿qué le dijo? Tiene tu vara, le dice, marcha, es hora de marchar, es hora de creer, aleluya, es hora de creer, hermano José, es hora de avanzar, amén, de confiar en este Dios que abrió aquel mar rojo y dice que pasaron todos en seco, aleluya, pero no fue casualidad, dice que después cuando venían los egipcios atrás, ellos perecieron. Así van a perecer nuestros enemigos, esos enemigos que tenés muchas veces aún al lado tuyo que te dicen, no lo vas a lograr, vos no podés, la bendición es para el de acá al lado, pero a vos, se me fue el nombre, a vos, Flor, no te va a llegar esa bendición, así que vos no, quédate allí tranquila, no hagas nada, Flor. No, la bendición también es para tu vida, aleluya. La diferencia la hacemos cada uno de nosotros mediante la fe que yo tengo hacia el Señor. Eso es lo que marca la diferencia entre que la bendición llegue a mi hermano o no. Si no, pregúntele a Sol, que se animó a comprar ropita de varón cuando todavía no sabía que era un varón. Eso es fe, hermano. Aleluya, que el Señor pueda aumentar nuestra fe y que podamos venir acá y compartirnos tantos testimonios, porque esta iglesia va a crecer tanto. Y allí leíamos la palabra que sí decía, ¿no? En el 14, en San Juan 14, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, por las obras que el Señor va a estar haciendo en este tiempo. El Señor nos va a sorprender. Yo estoy creyendo en mi espíritu que vamos a escuchar muchos testimonios, amén, por la palabra del Señor. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes. Vamos a estar orando, no sé, yo le voy a estar pasando al pastor, amén, para que sea haciendo esta oración. Amén. Tremendo. Cuando creen a esta palabra, si tu presencia conmigo no va. Ese fue el lema de este año. Caminar en la presencia de Dios. Padre, bendecimos los que están conectados, que puedan aferrarse a ti, Señor. Que la bendición del Eterno venga sobre su vida.